Hola, somos alumnos del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Estudiamos la carrera de Ingeniería Química. Este proyecto está dirigido por Antonio Reyes Ezequiel, Durán Segundo Bruno, Esquivel González Ángeles y González Enríquez Lizeth Mariani. Daremos a conocer el tema de espectrometría de masas e instrumentación y aplicaciones. El objetivo de esta presentación es analizar la importancia que tiene la espectroscopía de masas en la química, así también como exponer de forma clara la teoría en relación al uso y las aplicaciones en la vida diaria. Mi nombre es Lizeth Mariani González Enríquez y yo les vengo a exponer el tema de espectros de masa. Un espectro de masa representa la abundancia relativa de los distintos iones en función de su relación masa sobre carga. Suministran información sobre la estructura de especies moleculares muy complejas. Estas se obtienen convirtiendo los componentes de una muestra en iones gaseosos, que estos a su vez se mueven rápidamente en presencia de un campo magnético y se separan de acuerdo a su función. En este caso sería la misma relación que existe entre la masa sobre la carga. Es una herramienta analítica muy poderosa y de aplicación muy general. Suministra información sobre las relaciones isotópicas de los átomos en las muestras y en la composición cualitativa y cuantitativa de los analitos orgánicos e inorgánicos. En la instrumentación en espectros de masa, las etapas necesarias en una determinación de masa son la generación de moléculas en fase gaseosa, ya sean moléculas o átomos. En el segundo paso sería la ionización de los mismos. En el tercer paso sería la separación de su función de la masa sobre la carga y por último sería la detección de iones. En el siguiente diagrama de bloques nos dice los componentes principales de un espectro de masas, empezando por la muestra que entra a nuestro sistema de entrada, prosigue con la fuente de iones, analizador de masas, detector, procesador de la señal y dispositivo de lectura. Definamos los componentes del espectro de masas, empezando por el sistema de entrada. Su objetivo es introducir una pequeña muestra. Esta pequeña muestra puede ser en micromoles o en cantidades mucho más pequeñas. Su entrada contiene un medio volátil para que las muestras sólidas o líquidas puedan entrar. Siguiendo con las fuentes de ionización. Estas convierten los componentes de la muestra en iones, como lo dice su nombre. Existen dos tipos de ionización, la dura y la blanda. En la dura comunican elevadas energías de los iones formados. Esto se puede conseguir por bombardeo de electrones, moléculas o fotones. La ionización también puede lograrse mediante la energía térmica o eléctrica. La ionización blanda, por el contrario, produce relativamente poca excitación en los iones. La ionización y el sistema de entrada están combinados, ya que si se emplean fuentes de fase gas, la muestra es primero volatilizada y después ionizada. Si se emplean fuentes de desorción, la energía se transmite directamente a fase sólida o líquida, produciéndose así la ionización y la transferencia de iones al estado gaseoso. Estos son algunos de los componentes que tiene un espectro de masas. A continuación, mi compañero Ezequiel les hablará más sobre el tema. ¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ezequiel Antonio Reyes y a continuación veremos los siguientes puntos basados en la materia de análisis e instrumentación dentro de la ingeniería química. A continuación veremos los conceptos de espectrometría de masa e instrumentación y su aplicación en la carrera de ingeniería química. A continuación veremos las fuentes de ionización. Una de aquellas fuentes son las fuentes duras. Estas fuentes duras proporcionan información estructural del compuesto. Podemos encontrar algunas ventajas, las cuales son de alta sensibilidad. Esta alta sensibilidad nos ayuda a identificar de una manera muy correcta y exacta el patrón de fragmentación. Ese patrón de fragmentación lo que hace es que al momento de sacar el diagrama, este patrón siempre va a ser único y reproducible cuantas veces sean. Alguna de las ventajas de estas es de que sufren descomposiciones térmicas dentro de los analitos previo a la ionización. Ese tipo de fuentes de ionización son
son caracterizados porque se encuentran a temperaturas muy elevadas. Esas temperaturas muy elevadas son por las cargas energéticas que se encuentran dentro de los iones. Estos iones pueden tener niveles de vibración o rotación muy elevados. Por igual, estos producen una gran cantidad de fragmentación y los espectros dentro de la masa son de gran complejidad. Otra de las fuentes de ionización son las fuentes blandas. Esas fuentes blandas tienden a tener una menor tendencia a la fragmentación. Por igual, los iones no sufren una gran cantidad de cargas energéticas porque como tal no interactúan entre sí entre ellas. Inclusive para que para que diferentes compuestos lleguen a ser una solución es muy tardada por lo mismo de que la temperatura tarda para que lleguen en un punto de ebullición. Esto por igual nos quiere decir que la fragmentación es muy mínima y los espectros son sencillos. Esos espectros se caracterizan más por lo que son las mezclas y por igual el peso molecular de cada uno de los compuestos será aún menor. Este tipo de ionización se emplea en gran parte en las ionizaciones químicas. Esto es únicamente para iones gaseosos o reactivos líquidos que se encuentran o que podemos llegar a realizar dentro de los compuestos químicos. Como podemos observar en la diferencia de espectrometría de masa, tanto en fuente dura y en fuente blanda, en la primera gráfica nos muestra la espectrometría en fuente dura. Aquí podemos ver que el pico base se encuentra en un punto de ebullición muy elevado. Al igual como se encuentra en un punto de ebullición muy elevado hablando de temperatura, esto pasa porque los iones sufren una mayor carga de energía. Esto es por la excitación entre ellos mismos. Y en la segunda gráfica podemos ver la fuente blanda, que por ende el pico base se encuentra aún en cierto nivel de ebullición muy bajo. Es por lo mismo de que los iones sufren una carga muy mínima y eso sí, tardan en reaccionar o en disolverse ambas mismas para formar algún compuesto. Por igual podemos ver otras fuentes o tipos de ionización. Podemos ver que existen tanto en fase gaseosa y en forma de disorción. Estos dos tipos de ionización se van a dar por medio de ionización química, mediante electrones o por campos electromagnéticos. Estas van a depender mucho sobre el electrodo, ya sean si son por haz de átomos, de iones o por las diferencias que existen entre las temperaturas. Así del mismo modo va a depender mucho sobre el campo magnético en donde se encuentre. Esto va a depender sobre qué tan fuerte es el campo magnético donde se encuentra. El analizador de masas tiene como tal una función indispensable, la cual es la separación de iones. Esta la va a tomar la capacidad del espectrómetro. Esta va a estar dada por una constante, la cual es R, va a ser igual a M sobre el incremento de la misma masa. Esto se va a utilizar siempre en la resolución necesaria en cada espectrómetro para cualquier solución. Como podemos observar en la imagen, el espectrómetro de masa de sector magnético es un instrumento de sector a 90 grados. Este espectrómetro, sus muestras las analiza a partir de una trayectoria circular de 180, 90 o 60 grados. Aquí la muestra gaseosa se inserta en el punto de entrada. Esto se canaliza en una cámara de ionización donde existen dos rendijas. Posteriormente pasa hacia una bomba. En esa bomba se encuentran dos campos magnéticos, uno positivo y otro negativo, a base de imanes. Esos campos magnéticos van a hacer que tanto los iones ligeros y como los iones pesados surjan
o sufran una separación de entre ellos mismos. Esta separación se irá haciendo a través del tubo analizador metálico. Una vez que estos iones se hayan separado, por último llegarán a la rendija de salida, en la cual nos mostrará gráficamente o a través de diagramas el tipo de ionización a la que está, ya sea por tanto en temperatura o en la carga de los iones. Estas lecturas se darán gráficamente y así es como se analizan las muestras de masa. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángeles Esquivel González. Soy del grupo 402 y voy a presentar los conceptos de espectrometría de masas. Como se mencionó anteriormente, se darán a conocer los conceptos referentes a la espectrometría de masas, así como la instrumentación y la aplicación. Con respecto a los componentes de espectrómetro de masas, tenemos que comienzan con la introducción de una muestra. Sucesivamente se realiza la producción de la ionización de la misma muestra, donde las moléculas que son gaseosas pasan por un campo eléctrico, donde el voltaje es muy elevado. Por esta razón se genera un ion molecular. Retomando los componentes de un espectrómetro de masas, tenemos que las moléculas atraviesan por medio de aceleradores que incrementan la energía cinética. Después de esto pasan por un campo magnético, el cual es encargado de realizar una curva en la trayectoria, esto con de acuerdo a la masa y a la carga. Sucesivamente chocan contra un detector, el cual contabiliza el número de colisiones que fueron producidas. De esta forma podemos observar en la imagen que se muestra una gráfica en el ordenador en la cual el eje X representa la masa de cada fragmento dividido sobre la energía. Por otro lado, el eje Y representa la abundancia que se produce por el número de colisiones que fueron obtenidas anteriormente. Como se mencionó anteriormente, para la observación de gráficos se necesita de un ordenador, ya que los espectros de masa se almacenan y se procesan dentro del mismo. Es muy común realizar la construcción de bibliotecas de espectros de masa, los cuales permiten la identificación de cualquier compuesto que haya sido realizado por comparación. Ya que se obtiene un porcentaje muy mínimo de equivocaciones. Por ese motivo se realizan los compuestos por comparación. La aplicación de los espectrómetros de masa es muy numerosa y abarca muchos campos, como lo es la elucidación de estructuras de moléculas orgánicas y biológicas, al igual la determinación de un peso molecular de péptidos, proteínas y oligonucleicos. De igual manera, la identificación de los compuestos de cronotogramas de capa y de papel. Hablando en términos más comunes, los espectrómetros de masa sirven para detectar e identificar el uso de fármacos en los atletas, conocido comúnmente como antidoping. Otra aplicación es el monitoreo de gases de la respiración en pacientes que están pasando por un proceso de cirugía. De igual manera, sirven para detectar los contaminantes orgánicos dentro del aire, el agua, el suelo y los alimentos.
Identificación de compuestos puros. Dentro de un espectro de compuesto puro se tienen que proporcionar diversos tipos de datos, los cuales van a ser útiles para la identificación, como son el peso molecular del compuesto y la fórmula molecular. Por otro lado, los estudios de modelos realizados por fragmentación se ponen en manifiesto en el espectro de masas, proporcionando una información sobre la presencia o la ausencia de diversos grupos funcionales. Prácticamente la identificación de un compuesto se puede establecer mediante los espectros de masa con los compuestos conocidos hasta llegar a un total de coincidencia. Para esto se debe realizar la determinación molecular, la cual requiere de la identificación del pico del ion molecular. Significa que se tomará en cuenta el punto más alto de la gráfica mostrada en el ordenador, la cual representa un pico. La ecuación que se ocupa es la de la exactitud de masa, de la cual tenemos que la masa calculada será restada menos la masa observada entre la masa calculada. Todo esto multiplicado por 10 elevado a la 6. La determinación de los pesos moleculares a partir de un espectrómetro de masas es una herramienta insuperable para la determinación del peso molecular. Esta determinación requiere de la identificación del pico M+1 o M-1. La localización del pico en la abscisa da el peso molecular, una precisión que no se puede alcanzar por ningún otro método. Van a ser 4 temas. Serán patrones de distribución isotópica, determinación de la estructura molecular, análisis de compuestos orgánicos y análisis elemental. Están divididos en dos tipos o dos clases. La categoría más baja están en los patrones de trabajo. Estos se elaboran a partir de material estable y de fácil acceso para el laboratorio. Se verifican a diario y sirven para cumplir tareas de control de calidad. Los patrones de trabajo son derivados de una calibración cruzada. Ese sería el otro tipo de patrones. Son originados por calibración cruzada contra algún patrón primario, el cual debe ser material de referencia, que no utiliza y no posee valores isotópicos certificados, pero en su lugar tienen un valor asignado por consenso por un grupo de expertos. Una alícuota de material de referencia es a menudo medida de forma concomitante de nuestras de valor desconocido, para las cuales el resultado del análisis no se expresa en valores absolutos, sino en valores relativos por un patrón dado. Los valores se determinan dentro de un espectrómetro de isótopos estables que opera con materiales de forma gaseosa cuantitativamente, como por ejemplo sería el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el ozono, el hidrógeno y el óxido de carbono, a partir que contengan el elemento que se desea medir. Es decir, se convierte cuantitativamente el contenido de los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre del material que se estudia a forma gaseosa. Por otro lado, la determinación de estructura molecular, o mejor conocida como estructura química, de una sustancia.
Aporta la información sobre el modo en que enlazan los átomos o iones para formar la molécula o agregar un grupo atómico. Incluye la geometría molecular, si es tetra, octa, en la forma en que se acomoda. O en dado caso, si es una estructura cristalina. Para determinar la fórmula, puede realizarse mediante una espectrometría de masas de alta resolución, aunque siguen existiendo métodos clásicos que determinan la fórmula molecular a partir de la composición centesimal y el peso molecular del compuesto. El análisis de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos se caracterizan por su presencia de la naturaleza, aparte de ser los responsables de formar tejidos en los seres vivos. Representan la materia prima para la creación de sustancias que mejoran la calidad de vida del ser humano. En donde es necesario conocer su composición y su estructura química para así poder determinar o tomar de ese compuesto lo necesario para poder formar algo que mejore la vida del ser humano. Existen varios procedimientos. Uno sería el ensayo de ignición. Consta en que se coloca una pequeña cantidad de sacarosa en una cápsula de porcelana. Se lleva con las pinzas a la llama del mechero y de tal forma que la llama hiciera contacto con la sacarosa. Se realiza lo mismo con hidróxido de cloro, ácido clorhídrico, perdón. Se observó que tienen el mismo comportamiento las sustancias y hay diferencias entre ellas. Por otro lado está el procedimiento de ionización. En un tubo de ensayo se coloca aproximadamente 1 mililitro de solución. Luego se agregaron gotas de solución de nitrato de plata. Y en otro tubo de ensayo se realizó lo mismo, pero en este caso utilizando cloroformo y en lugar de la solución nitrato de plata. Para ambos casos se observó y se describió que sucedió exactamente lo mismo en la reacción. Sigue otra, es la fusión. Con una espátula se cortó un pequeño trozo de sodio y se llevó a un tubo de ensayo. Se calentó hasta que el sodio se fundió y sus vapores se elevaron unos 4 centímetros. Se agregó etanol, se calentó suavemente y se agregó carbono activado. Luego se filtró para así llevar a cabo otra reacción. Y se puede establecer que mediante estas reacciones hay un análisis cualitativo de sustancias de tipo orgánico, permitiendo distinguir que estos compuestos inorgánicos sean identificados. Se reconocen principales elementos que conforman compuestos, como por ejemplo cloro, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que son halógenos, mediante análisis específicos. Los compuestos orgánicos tienen un punto bajo de fusión, mientras que los inorgánicos iónicos metálicos tienen altos puntos de fusión. Bueno, y por último sería el análisis elemental. Es una técnica que permite determinar el contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre presentes en un amplio rango de muestras de la naturaleza, tanto orgánica como inorgánica, tanto sólidas como líquidas. Es una técnica analítica complementaria de otros análisis estructurales para la conformación de la fórmula molecular de los compuestos provenientes de la síntesis. Este análisis se aplica en fármacos, suelos, sedimentos, polímeros, industrias alimenticias, control ambiental, materiales agrícolas, productos naturales, aceites, entre otros productos para consumo del ser humano. Como conclusión general, se encuentran propiedades físicas y químicas propias de la sustancia que puedan proporcionar información de la composición química de la muestra, ayudando así a desarrollar un buen análisis de la sustancia.